Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Hoy en esta mañana estamos contentos, estamos emocionados de comenzar una nueva serie en la cual vamos a explorar los fundamentos de la fe y vamos a ver 12 doctrinas. Y cuando hablamos de doctrina, la palabra doctrina viene del griego didaskalia, se refiere a la enseñanza, los principios y los fundamentos de la fe que provienen de Dios y se transmiten a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir en esta mañana, y vamos, estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da y recorreremos esta serie de estas doctrinas y vamos a ver en esta mañana, vamos a entrar de lleno al tema en esta mañana y vamos a ver ahí en nuestra primera diapositiva, vamos a ver lo que es la bibliología. La bibliología habla del estudio y la formación de la Biblia. Y antes que nada, yo quisiera decirle que cuando hablamos de doctrina, hablamos de fundamentos, hablamos de cimientos y vamos en esta serie a explorar, a recorrer algunas doctrinas, solo algunas porque recuerde que hay muchas. Entonces, en esta mañana yo quisiera recordarle el Salmo 11.3, que dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Entonces, si fueran quitados los fundamentos en el Salmo 11.3 dice, ¿qué le queda al justo? Entonces, nosotros como hijos de Dios necesitamos tener fundamentos, necesitamos tener cimientos en nuestra vida, necesitamos tener bases en nuestra vida, porque recuerde así como aquel hombre prudente y sabio que dice que construyó su casa sobre la roca, vinieron las tempestades, las lluvias, y su casa permaneció. Y eso es lo que hace en la vida del creyente cuando usted tiene y yo tenemos fundamentos, tenemos principios, tenemos bases, tenemos enseñanza, tenemos doctrina. Eso hace que nuestra casa permanezca, eso hace que nosotros permanezcamos en la roca que es Cristo Jesús. Porque recuerde que la otra casa que estaba sobre la arena, vino la tempestad, la lluvia, y no permaneció. Entonces, eso es lo que hace la diferencia en la vida del creyente, que tiene un fundamento, y el fundamento es la roca, que es eterna, que se llama Cristo Jesús. Entonces, vamos a ir ahí, y hoy en esta mañana vamos a ver cómo se ha revelado Dios. Primer punto, ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? Y vamos a ver también por qué se incluyeron estos 66 libros en la Biblia. Porque hoy nuestro tema se llama, nuestro fundamento, nuestro primer tema se llama la Biblia. Y hoy vamos a ver en esta mañana cómo se formó la Biblia, cómo fue estructurada la Biblia. Y vamos a recorrer un poco de historia, de datos, de información. Espero y usted nos tenga un poco de paciencia. Y vamos a ir allí a nuestra siguiente diapositiva. Dice, ¿cómo se ha revelado Dios? Dice ahí, y Dios se revela a través de la creación. Y 2, Dios se revela a través de las escrituras, a través de su palabra. Y en el número 6, Jesús es la revelación definitiva de Dios. Él es la expresión sublime de la revelación de Dios. Y vamos a entrar de lleno al tema en esta mañana. Vamos a ir al Salmo 119, 1 y 4, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Y ahí en el versículo 2 dice, un día transmite al otro día la noticia, una noche la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Y dice en el 4, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Pero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día
y una noche comparte sabiduría a la otra noche. Esto es lo que llaman los teólogos la revelación general. Cómo Dios se revela a través de su creación a todas las personas. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria y el firmamento proclama. O sea, cuando nosotros vemos la creación de Dios, todo lo que está alrededor, podemos ver que hay un arquitecto detrás de todo eso y aún el firmamento proclama la obra de sus manos. Dice, o sea, que aún el firmamento nos predica de que Dios es real, que hay un creador de todas las cosas y aún la Biblia dice que la tierra está llena de su gloria. Entonces, esto es la revelación general, cómo Dios se revela a todos y no hay excusa. Y ahorita lo vamos a ver en Romanos 1:19. Vamos a ir ahorita en la Biblia. Ahí Romanos 1:19 dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha, dice, revelado. Y en el 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Imagínense entonces, Dios se revela a través de su creación. Imagínense, dice que a través de su creación miramos las cualidades invisibles de Dios y su naturaleza divina. Entonces, nadie tenemos excusa y esa es la revelación general, un Dios misericordioso que a todos les está mostrando, les está enseñando que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el que formó todas las cosas. Qué Dios tan glorioso y maravilloso. Entonces, se percibe claramente a través de lo que Él creó, la revelación de Dios. Pues dice, pues Él mismo se los ha revelado. Y entonces, y vamos a ir ahí a nuestro siguiente diapositiva. En 2 de Timoteo 3:16, toda escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Pero imagínense, esta es la revelación especial. Entonces, ya miramos la revelación general, donde Dios, válgame la redundancia, a través de su creación se revela a todos. Pero ahora estamos viendo la revelación especial, que Dios se revela a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra viva y eficaz. Es la palabra inspirada por Dios. Y Dios a través de sus escrituras, aún la Biblia dice que sus palabras son espíritu y son vida. Entonces Dios se revela aún a través de sus escrituras. Y ahí dice que la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en toda justicia. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, ahí en Hebreos 1:1, porque ahí vamos a ver que Jesús es la revelación suprema, sublime y definitiva de Dios. Hebreos 1:1 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, por medio de él hizo el universo. Y dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y en el número 3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Pero, entonces, ya vimos la revelación general, que Dios se revela a través de la creación. Ya vimos la revelación especial, que Dios se revela a través de sus escrituras y que toda escritura es inspirada por Dios. Pero ahora estamos viendo la revelación máxima, la revelación sublime,
que es del Señor Jesús, porque dice que en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo y a este lo designó heredero, dice, de todo, por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo y la gloria de Dios, es la fiel presentación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de pecados, se sentó a la derecha en las alturas. Entonces, Cristo es la revelación máxima, la revelación sublime del Padre. Y en estos tiempos nos está hablando a través de su Hijo, a través de Él. Y qué glorioso es de que el Señor vino a esta tierra. Y ahorita lo vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva. En Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Imagínense, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Imagínense. Y en el 14:9 dice ahí, Juan 14:9, pero Felipe le dijo al Señor: tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Entonces, eso es la revelación más gloriosa, que él dice, y el verbo se hizo hombre. Imagínense, entonces, el verbo se hizo hombre. Es la revelación más gloriosa. Y aún Felipe le dice: muéstranos al Padre. Y el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínense, el que ha visto al Señor Jesús, ha visto al Padre. Qué glorioso es el Evangelio que se revela a nuestras vidas. Y esta es la revelación más sublime: Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne. Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver nuestros siguientes puntos. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Y vamos a ver en este segundo punto si la Biblia es realmente la palabra de Dios. Dice ahí que hay evidencias externas, hay evidencias internas, y hay inspiración y hay inerrancia. Vamos a ver estos 4 puntos en esta mañana. Y vamos a ir ahí. Nuestro siguiente dice: ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? Vamos a ver que hay algunas evidencias externas que ahorita vamos a ver, y algunas evidencias externas como evidencias arqueológicas, ¿verdad? Cuando hablamos de evidencias externas, hablamos lo que hay fuera de la Biblia, en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Y vamos a ver que hay demasiadas evidencias externas que son evidencias arqueológicas. Por ejemplo, imagínense, está comprobado que el muro imagínense, de las evidencias arqueológicas que encontramos el muro de los lamentos, el Santo Sepulcro, el Palacio de Herodes, las tablillas con la genealogía de Abraham, el libro de Esdras, el cilindro de Ciro. Entonces, hay demasiadas evidencias históricas cuando los arqueólogos van a la Biblia y miran un lugar donde estuvo determinado edificio, determinado, por ejemplo, el templo de Jerusalén, determinadas áreas, y van ellos y excavan y encuentran. Entonces, hay evidencias arqueológicas de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Aún los escritos que encontraron en el Mar Muerto, aún tantas cosas. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente punto. Dice que si hay evidencias históricas, imagínense, evidencias históricas, hay demasiadas, porque imagínense, la historia sabe que existió el reinado de David, existió el reinado de Salomón, por donde la arqueología ha encontrado todo lo que construyó Salomón sobre el templo, algunas ruinas, algunas cosas
se han encontrado. Y aún la historia nos menciona 6 grandes imperios que dominaron el mundo precristiano y su relación con relatos bíblicos: el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, persa, griego y romano. Imagínense. Entonces, hay demasiadas evidencias históricas de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Y aún dice ahí, testimonio de testigos oculares. Imagínense, testimonios de testigos oculares. Y vamos a ir a, imagínense, ahí en primera de Corintios 15:6 dice que cuando Jesús resucitó, hubo más de 500 testigos. O sea, no hubo uno, no hubo dos, más de 500 testigos de que el Señor resucitó. Entonces, vamos a ir ahí a nuestro siguiente. Entonces, la Biblia se fortalece con los ataques. Entre más la gente agnóstica, la gente atea, la gente que cree solo en la ciencia, la gente atacan a la Biblia, más hay las evidencias externas convencen a estas personas de que es real la palabra de Dios. Entonces, los ataques de la gente gnóstica, de los ateos, de todas estas personas hacia la Biblia, fortalecen más la Biblia y la hacen más real y viva y eficaz. Entonces, vamos a ir a nuestro siguiente punto. Dice, ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? Y vamos a ver ahora las evidencias que hay internas sobre la Biblia. Y nuestro primer punto que vamos a ver es la coherencia doctrinal. Cuando hablamos de coherencia, ahora vamos a ver las evidencias internas para ver que si realmente la Biblia es realmente la palabra de Dios. Hay evidencias internas, hay una coherencia doctrinal, es un término teológico que se refiere a la congruencia y consistencia entre las diferentes doctrinas y enseñanzas bíblicas, asegurando que no haya contradicciones internas y que la teología bíblica presenta una imagen integral y armoniosa de Dios, su revelación y su plan para la humanidad. Entonces, hay una coherencia doctrinal en toda la Biblia. La Biblia no se contradice, en pocas palabras. Entonces, imagínense, escrita en diferentes tiempos y no se contradice porque fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir ahí y luego dice que la Biblia, imagínense la coherencia doctrinal que tiene. Dice, hay 66 libros individuales, imagínense, y dice, escrito en 3 continentes. Imagínense, en 3 continentes. La Biblia fue escrito en 3 continentes: en Asia, en África y en Europa. Entonces, imagínense, en Asia la mayor parte de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, en arameo y griego, en la región de que hoy es Israel. En África, Egipto fue un lugar importante para la escritura de algunos pasajes, como el libro de Éxodo, alguna parte de Jeremías. En Europa, las epístolas del Nuevo Testamento, como las de Pablo, fueron escritas como ciudad de Roma, Corinto, Efeso, que se encuentran en Europa. Imagínense, en 3 continentes, y luego dice, escrita en 3 idiomas. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, en arameo, hebreo y griego. Y dice ahí, escrito durante aproximadamente 1500 años, y luego escrito por 40 autores. Imagínense, 40 autores. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente diapositiva. Dice, ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? Y vamos a ver las evidencias internas, la coherencia doctrinal, que ya lo mencionamos hace ratito. Una de las evidencias internas es la coherencia doctrinal, que no se contradice, ni un libro con otro se contradice aún. Y también vamos a ir ahí a profecía cumplida. Entonces, imagínense, la Biblia, como decíamos hace rato, fue escrita en diferentes tiempos por diferentes autores. Entre
diferentes autores, a veces hay más de 500 años, 400. Entonces, pero aún la profecía ahí cumple. En la Biblia vemos más de 322 profecías que se refieren a Cristo y fueron cumplidas. Vamos a ver ahorita que dice profecía cumplida. Vamos a ver ahí en Miqueas. Vamos por mencionar una. Dice en Miqueas 5:2. Pero de ti, Belén de Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad y hasta los tiempos inmemorables. Imagínense. Pero, dice, pero tú, Belén pequeña entre los clanes, de ti saldrá el que gobernará. Entonces, ya había una profecía en Miqueas. Hay bastante, solo por mencionar uno, pero porque estamos viendo las evidencias eternas. La palabra de Dios es la palabra profética más segura y que se han cumplido todas las profecías. Aún en Isaías 7:14 dice, el Mesías nacerá de una virgen. Se cumplió. Y en Isaías 9 dice, el Mesías será del linaje de David. Y de esa línea venía el Señor. Entonces, mire cómo Dios es tan glorioso que Dios se cumple su palabra en cada tiempo. Y vamos a ir ahí a nuestro segundo punto. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Y vamos a ver el tercer punto, que es la inspiración. Y dice ahí en 2 de Timoteo 3:16, la palabra es inspirada por Dios. Y dice ahí en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en toda justicia. Y aún en 2 de Pedro dice 1:20, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y en el 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Entonces, no tuvo su origen, leímos aquí, en voluntad humana, sino que profetas que hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que inspiró a estos hombres a hablar de parte de Dios. Qué glorioso es el Evangelio, que la palabra no fue de origen, de voluntad humana. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro segundo punto. ¿Es la Biblia realmente la palabra de Dios? Eso es lo que quiero que se lleve en su corazón. Estamos viendo, ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios? Y vamos a ir ahí a ver nuestro 4 punto, que es la inerrancia, que quiere decir que la palabra de Dios no tiene errores. Esta palabra la usan los teólogos, ¿verdad? Inerrancia, que la palabra de Dios no tiene errores. O sea, no hay errores. En la Biblia es sin errores. Y la Biblia muestra el carácter de Dios. Imagínense, la Biblia muestra el carácter de Dios. Que Dios es amor. Que Dios es misericordioso. Que Dios perdona. Que Dios nos ha amado con amor eterno. Ese es el carácter de Dios, lo que lo define a Él, lo que lo caracteriza a Él. Y vamos a ir ahí y está el testimonio de Jesús. Imagínense el testimonio de Jesús. La Biblia nos habla en los evangelios de todo. El proceder del Señor, el caminar del Señor, su ejemplo, su vida, su testimonio. Entonces, y ahí en Salmo 33:4 dice la palabra de Dios, porque estamos viendo que la Biblia no tiene errores. O sea, la inerrancia es, la Biblia no tiene errores. La palabra en el Salmo 33:4 dice, la palabra del Señor es justa y fieles son todas sus obras. Y vamos a ir ahí a Mateo 5:18.
les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, dice, el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde, ni la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido, perdón. Y en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es sublime. Y aún dice ahí en Proverbios 35, dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que buscan refugio. Entonces, miren, aquí nos dice en Mateo 5:18, ni una tilde desaparece hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, se tiene que cumplir porque lo dice el Señor. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La palabra de Dios permanece por siempre. Es lo más sublime que el hombre se puede llevar en su corazón, porque todo pasará, pero su palabra permanece por siempre. Por eso toda la palabra de Dios es digna de crédito, dice ahí en Proverbios, es digna de crédito. Toda la palabra de Dios es digna, es sublime, es gloriosa. Así es, maravilloso, Señor. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. Dice la bibliografía. ¿Por qué se incluyeron estos 66 libros? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué se incluyeron estos 66 libros en el Antiguo Testamento? Dice ahí. Mire, el Antiguo Testamento lo compone lo que es la Torá, que son los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y los profetas, donde están los profetas mayores, los profetas menores, y solo se le llama menores porque estos profetas solo en un rollo, en un pergamino, se escribió todo en un solo pergamino. Por eso se le llama profeta menor, porque usaron solo un pergamino para escribirlo. Mientras que los profetas mayores, más de un pergamino para escribirlo. Y aún vemos ahí en el Antiguo Testamento que están los libros de poesía, de historia, que son como los de Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y vamos a ir a nuestro siguiente punto. Ahí dice, y esto es conocido como la Tanakh. Por eso le decía ahorita que la Torá son los primeros 5 libros del Pentateuco, la ley. Y el Leví son los profetas. Y el Ketubín son los escritos de poesía. Y los 3 compilados se conocen como la Tanakh. Lo que es la Torá, los profetas, los libros de poesía e historia se conoce como la Tanakh. Es conocido como la Tanakh. Y la primera letra, pues es por eso la letra T, ahí, si usted mira ahí en la diapositiva, la letra T en la Tanakh, quiere decir la T es de Torah, la N de, déjenme ver, de Neví, y la K de Ketubín. Por eso se llama la Tanakh, y hay 24 rollos divididos más tarde en 39 libros. O sea, la Tanakh la componía 24 rollos divididos que más tarde los hicieron en 39 libros. Y dice ahí, la Biblia hebrea la hicieron en el siglo II. En el siglo II, después de la Biblia hebrea, también conocida como Tanakh, fue formalmente establecida por el consenso de sabios rabinos en Yadmia, y este consenso definió el canon de los libros bíblicos hebreos que serían considerados inspirados para el judaísmo. Entonces, en el siglo II se hizo lo que es la Tanakh. Fue establecido por el consenso de sabios rabinos. Amén. Y vamos a ir ahí a nuestro
Siguiente diapositiva. ¿Por qué se incluyeron estos 66 libros? Lo vamos a ver ahí en el Nuevo Testamento. Dice, el primer requisito, dice que los autores conocieron a Jesús personalmente o recibieron su información de quienes lo conocieron. Y aún dice que la doctrina es coherente, o sea que no tiene error, todo está íntimamente ligado y relacionado. Y el uso y aceptación de la iglesia primitiva. Entonces la iglesia primitiva aceptaba esto. Y aún los autores dicen que conocieron a Jesús, pero miramos a Lucas, que él era un doctor, que no hay datos que él personalmente conoció a Jesús, pero él recibió la información de quienes conocieron al Señor Jesús. Entonces, vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva y dice que la forma final dice que de Atanasio, que fue en el 367 después de Cristo, la carta de Atanasio, le quiero dar un poquito de historia. La carta de Atanasio se refiere a varias cartas escritas por Atanasio de Alejandría, un obispo del siglo IV y destacado defensor del trinitarismo. Estas cartas incluyeron la famosa carta festiva, abordaban temas teológicos y religiosos, incluyendo la definición del canon bíblico. Entonces, Atanasio fue el que definió lo que era el canon bíblico. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. Dice el punto clave: la decisión de incluir el libro en la Biblia no fue determinada por el ser humano. Los libros se incluyeron en el canon porque Dios los inspiró en el momento en que fueron escritos. Y aún dice, hay algunos libros como son los libros apócrifos, que la Biblia católica, la palabra apócrifo quiere decir ocultar o para ocultar. Y los apócrifos son escritos religiosos que, aunque relacionados con la Biblia, no son considerados parte del canon oficial de las escrituras por la mayoría de las denominaciones cristianas y judíos. Y ahí dice los deuterocanónicos, la Biblia católica romana los incluye. Los deuterocanónicos pertenecientes al segundo son textos y pasajes considerados, dice como que no están incluidos no están incluidos y son considerados. Imagínense, los deuterocanónicos son libros que no están considerados porque no entraron en el primer canon bíblico o en los libros protocanónicos, que es el primer canon bíblico. Cuando se definió, ahí estos libros deuterocanónicos. Es un juego de palabras, pero no entraron en el primer canon, sino entonces, y aún nos habla ahí de los pseudopígrafos. Mire qué palabras, ¿verdad? Son textos judíos antiguos. Se refiere a una colección de textos religiosos judíos y cristianos que no fueron incluidos en la Biblia canónica. Estos textos fueron escritos falsamente atribuidos a autores bíblicos o personajes históricos. La palabra pseudopígrafa proviene del griego pseudopígrafa, que significa falsamente escritos. Imagínense, o sea, falsamente escritos. Entonces, vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva. Ahí en Zacarías 7:12. Para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio de los antiguos profetas del Señor Todopoderoso había enviado con su espíritu, endurecieron su corazón como el diamante. Por lo tanto, el Señor Todopoderoso se llenó de la ira. Entonces dice ahí, había enviado con su espíritu, endureciendo su corazón como el diamante. Por lo tanto, pero entonces toda la palabra es inspirada por Dios. Y aún aquí estamos viendo que dice para no oír las instrucciones ni las palabras que por medio
Los antiguos profetas del Señor habían enviado por su Espíritu. Los antiguos profetas fueron inspirados por el Espíritu de Dios para hablar de parte de Dios, para hablar de parte del Señor Todopoderoso. Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y aún ahí dice en Deuteronomio 4:2, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Y en Apocalipsis 22:18, a todo al que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él plagas descritas en este libro. Y dice, y si alguno quita palabras de este libro de profecías, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Pero imagínense, dice que no añada ni quite. Son las dos, no añadir y no quitar a la palabra de Dios. Y hay consecuencias cuando usted y yo queremos añadir, queremos quitar. Dice, si alguno quita palabras de este libro, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida. Y dice, si alguno añade, Dios le añadirá plagas. Entonces, si añade, Dios añade plagas. Si quitamos, Dios nos quita nuestra parte del árbol de la vida. Entonces, el canon ya está cerrado. El canon ha sido cerrado. Entonces, no podemos hoy usted y yo llegar y queremos añadir este libro porque Dios me lo inspiró. No, el canon ya ha sido cerrado, ya está establecido. La palabra de Dios, que es inspirada, que es la base, que es el fundamento. Por eso hoy quisimos ver lo que era la Biblia, que es el fundamento de los hijos de Dios. Por eso la palabra Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libros. Por eso hoy estábamos viendo la bibliología en su sentido general. Es el estudio del libro en su totalidad, incluyendo su aspecto material, literario, histórico, su papel. La comunicación escrita en teología también se refiere al estudio de la Biblia y su naturaleza. Imagínense qué glorioso es el Evangelio. Entonces nosotros, como hijos de Dios, la Biblia es nuestra base. La Biblia es nuestro fundamento. La Biblia es la base, es la roca eterna. Por eso nosotros necesitamos ser como aquel hombre sabio y prudente, poner nuestra casa sobre la roca. Cristo es nuestro fundamento. Cristo es la palabra viva y eterna. Y ahí necesitamos nosotros construir nuestra casa sobre la roca para que nosotros permanezcamos en él. Qué glorioso es el Evangelio, qué maravilloso en esta mañana el poder nosotros dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y ya para ir terminando, vamos a ir cerrando en esta mañana. Yo quisiera decirle algo, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, la palabra impasible. La Biblia, Dios se revela a través de su creación. Número uno, Dios se revela a través de su creación. Dios se revela a través de su palabra, y Dios nos ha dado la revelación más sublime, que es su Hijo Jesucristo. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos ahí está nuestra página. Si usted quiere algunos recursos, hay algunas herramientas para que sea usted de bendición. Y solo vaya a nuestra página Rúa Disciple y compártala, y que queremos que todo sea de bendición. Entonces, necesitamos tener fundamentos en nuestra vida. Necesitamos tener cimientos en nuestra vida. Por eso leímos al principio que el Salmo 11:3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Usted y yo necesitamos tener fundamento, cimientos en nuestra vida. Y ese fundamento es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo, porque Él es el Verbo. Y su palabra son espíritu y son vida. Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima, y el Señor les bendiga. Amén.